dice que la música calma a las bestias. En el cuento del flautista de Hamelin, usando apenas una flauta, se salva a una ciudad entera de una plaga de ratas. ¿Pueden las notas musicales controlarnos? Algunos villanos creen que sí. Es el caso del maestro de la música o del violinista que enfrentó a Flash. ¿Acaso la música tiene algo que ver con el movimiento de los planetas alrededor del Sol? La historia del flautista de Hamelin, que salva a su ciudad de una plaga de ratas, tocando su instrumento musical, es bien conocida. Pero el poder de la música no solo se ha usado con fines benéficos. En un original capítulo de la serie Batman de Brave and the Bold se presenta un curioso villano. El maestro de música. Entréguenme sus armas, pistolas, flechas y espadas. Su poder y voluntad tenaz se doblega con mi voz. Ahora no importa si son buenos o malos, ya bailan a mi ritmo, ya son todos mis esclavos. El capítulo está realizado en clave de comedia musical. Y el villano, gracias a la música, es capaz de controlar a otras personas e incluso a los supercamaradas amigos de Batman. Nos tiene controlados. Soy el maestro de música. ¿Pero es esto posible? ¿Qué tiene la física para decirnos sobre la música y los efectos que nos genera? Los seres humanos han generado música por lo menos desde el Paleolítico. Se han encontrado flautas hechas con huesos de ave que se han datado con unos 20.000 años de antigüedad. Y algunos antropólogos piensan que algunos instrumentos, como por ejemplo el didgeridoo de los aborígenes australianos, podría tener unos 30.000 años de antigüedad. La relación de la física con la música es muy antigua, tanto que una idea fundamental de la física surgió a partir del estudio de la música. La física parte de la idea de que los fenómenos naturales pueden descubrirse usando las matemáticas. Estas ideas comenzaron a tomar fuerza a partir de los trabajos de Pitágoras sobre la música. Este filósofo griego observó que cuando dos cuerdas eran tocadas al mismo tiempo, sonaban bien si había una relación matemática precisa entre las longitudes de ambas cuerdas. Esto llevó a Pitágoras y a sus seguidores a pensar que las matemáticas eran la clave para entender el mundo. Por otro lado, es la primera evidencia histórica de que las matemáticas, y por tanto la física, permiten predecir el efecto emocional que un conjunto de notas tocadas al unísono pueden generar en las personas. Estas relaciones matemáticas precisas siguen siendo importantes hoy en día en la construcción de nuestros instrumentos musicales. Por ejemplo, en el caso de la guitarra, si tocamos esta cuerda al aire, es un mi. Y si pulsamos aquí en la mitad de la cuerda, nuevamente es un mi, pero más agudo. De hecho, la posición exacta de los trastes en una guitarra sigue una relación matemática. Cada cuerda de la guitarra tiene su armónico en el traste número 12, ya que ese es el punto medio de la cuerda, es decir, entra 2 veces la longitud de la cuerda. En ese caso, nuestro sistema de percepción considera que, a pesar de que los dos sonidos son distintos, corresponden a una misma nota musical. En el mundo de la música, esa distancia entre notas se conoce como una octava. Estas relaciones matemáticas sencillas
no solo nos indican si dos notas sonarán bien al tocarse al mismo tiempo, sino también si serán agradables al tocarse en una sucesión, es decir, al formar una melodía. Estudios con niños de apenas unos pocos meses de edad muestran que ya son capaces de discriminar pares de notas que suenan bien o que suenan mal. ¿A qué se debe esto? Esto lleva a la idea de armonía, un conjunto de notas musicales que guarda una relación matemática precisa entre ellas y que suenan muy bien al ser tocadas juntas. El primero en manejar el concepto de armonía fue el propio Pitágoras, y estas ideas musicales sirvieron de inspiración para grandes avances en física. El gran astrónomo Kepler descubrió el movimiento planetario desarrollando teorías matemáticas que luego ayudarían a Isaac Newton a formular su teoría sobre la gravedad. En su libro Armonia Mundi, el gran astrónomo Kepler propone la idea de que los planetas Mercurio, Venus, la Tierra, Marte, Júpiter y Saturno entonan una suerte de coro. Mercurio es el soprano, Venus y la Tierra las voces altas, Marte es el tenor y Júpiter y Saturno los bajos. ¿Y el resto de los planetas? Sucede que en la época de Kepler no se conocían más planetas, de lo contrario, habrían más cantantes. En la época de Kepler se consideraba que la armonía era fundamental para poder hacer buena música. Pero para él la armonía era más que eso, era una clave para entender la estructura del universo. Al igual que Pitágoras, Kepler pensaba que el universo estaba construido de acuerdo a reglas musicales matemáticas. Las combinaciones de notas que se llevan bien se llaman consonantes y las que nos suenan mal se llaman disonantes. Si bien parece claro para nosotros, acostumbrados a la música occidental, que hay notas que suenan bien tocadas juntas y otras que suenan muy mal, el entender esto desde el punto de vista científico es mucho más complicado que entender el movimiento de los planetas. ¿Pero acaso hay música mejores que otras? Estudios de la evolución de la música en distintas culturas muestran que el valor estético de la armonía o de la disonancia es muy variable y tiene una fuerte base cultural. Pero el concepto de disonancia tiene una base fisiológica que la física puede ayudar a entender. La disonancia sensorial es un fenómeno que tiene que ver con cómo percibimos dos sonidos de frecuencias muy cercanas. Veamos qué es lo que ocurre. En este caso tenemos un sonido de 440 Hz que suena así. Y luego lo vamos a superponer con otro sonido que está 5 Hz por encima. Veamos lo que pasa cuando se superpone. Ahí están sonando los dos a la vez. Y vemos que se percibe lo que en física se llama un batido, que es una variación de la intensidad del sonido. Veamos ahora qué pasa si aumentamos la distancia entre esas dos frecuencias. Por ejemplo, ahora la distancia será de 10 Hz. Nuevamente se escucha el batido, pero es mucho más rápido. Si seguimos aumentando esta distancia entre las frecuencias, llegará un momento en que no seremos capaces de percibir el batido. Y a partir de ese momento empezamos a percibir la disonancia sensorial. Este es un ejemplo cuando la diferencia entre las dos frecuencias es de 40 Hz. Si siguiéramos aumentando la distancia entre estos dos sonidos, ese efecto chirriante desaparecería y empezaríamos a sentirlo como dos notas musicales distintas. A partir de ahí puede empezar a darse el fenómeno de armonía entre los dos sonidos. De acuerdo a esto, las peores disonancias en nuestra escala musical serían entre dos notas consecutivas. E iría disminuyendo a medida que nos vamos alejando. Llegando a la máxima armonía posible a la distancia de una octava. Pero el valor estético que le damos a estos sonidos depende fuertemente del aprendizaje cultural que tengamos. En la Edad Media se consideraba la combinación de notas a una distancia como la que hay entre do y fa sostenido el diablo sin música, y estaba prohibido su uso en música sagrada, ya que era una combinación horriblemente disonante para los expertos. El diablo sin música.
Este es el diablo sin música. En realidad la prohibición tenía que ver con razones teóricas, ya que desde el punto de vista fisiológico suena mucho peor, por ejemplo, 2 notas consecutivas. Parece claro que las relaciones matemáticas sencillas generan combinaciones de sonido que nos resultan agradables. Tal vez esa simplicidad matemática sea la que haga más fácil procesar y recordar esas combinaciones de sonido que llamamos música. La física y las matemáticas pueden ayudarnos a entender por qué la música es agradable. Pero más allá de lo agradable que es, ¿puede la música controlar nuestra voluntad, como hace el villano de Batman? La respuesta después del corte.